Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a tratar el tema de síntesis y maduración del RNA. Este tema está incluido dentro de la unidad temática 3, donde se habla de la transcripción y del control de la expresión de genes. En esta primera clase vamos a hablar sobre la síntesis y maduración del RNA, tanto en procariotas como en eucariotas. Y en eucariotas vamos a ver los distintos tipos de RNA polimerasas que intervienen en este proceso y cuáles son los genes que son transcritos por estas RNA polimerasas. La transcripción es un proceso muy importante porque todas las células en un organismo multicelular, como son los ejemplos que se está mostrando en esta diapositiva, están compuestos por muchas células con diferentes funciones. Entonces, tanto en el estado larvario como en el estado adulto, el genoma de las células, es decir, la información genética que cada una de esas células contiene, es exactamente la misma. Lo que va a variar es qué genes de esa información genética se están expresando en el estado larvario y cuáles son los genes que se están expresando en el estado adulto. Esto es aplicable tanto para los vegetales como para los primates y dentro de ellos los humanos. Y vemos un gran dimorfismo, por ejemplo, entre los estadios embrionarios de los anfibios con los estadios adultos. Sin embargo, la información genética, la información del genoma es exactamente la misma. Quizás en esta diapositiva quede un poco más claro. Entonces, en estos organismos multicelulares, cuando están en el estado embrionario muy temprano, en el cigoto, en el estadio de mórula, están unas células que no están diferenciadas y que tienen la potencialidad para convertirse en distintos tipos de tejidos. Estas células se denominan células madres. Y estas células madres, gracias a la expresión de distintos genes, se van a transformar en distintos tipos celulares, se van a diferenciar en distintos tipos celulares que van a conformar tejidos que, como ustedes ven, tienen características histológicas, anatómicas y también fisiológicas distintas. ¿Y cómo se logra eso? A partir de células que no estaban diferenciadas. Y todas estas células, por más que tengan características histológicas distintas y funciones distintas, tienen el mismo genoma. Es por la expresión de genes y la transcripción. En este esquema, por ejemplo, podemos ver un tipo celular 1, 2 y 3. Todos estos tipos celulares tienen la misma información genética, es decir, el mismo genoma, pero los genes que constituyen ese genoma se están expresando de forma diferente en los distintos tipos celulares. Y no solamente se expresan de manera diferente, por ejemplo, en el tipo celular 1 se expresa el gen A y el gen C, pero en el tipo celular 2 solamente se expresa el gen B, y en el 3 el gen A y el B. Pero no solamente son los genes que se expresan diferentes, sino que la proporción en que estos genes se expresan en cada uno de estos tipos celulares va a ser diferente y eso va a ayudar a la diferenciación, como ocurre en el tipo celular 1 con el gen A y en el tipo celular 2 con el gen B respecto al tipo celular 3, donde varía la proporción en las cuales se están expresando estos genes. ¿Cómo es el proceso de transcripción y cómo se controla? Bueno, el proceso de transcripción tiene tres etapas, como todo proceso generalmente enzimático. Hay una enzima que es la RNA polimerasa, que es la que cataliza este proceso. La RNA polimerasa es una polimerasa ADN dependiente que va a producir una molécula de RNA. Se dice que es una enzima que cataliza la síntesis de novo porque no necesita un cebador para iniciar la síntesis, pero sí necesita una molécula de DNA que va a ser
copiada, es decir, una molécula de DNA múltiple. La transcripción ocurre, es decir, el proceso de transcripción ocurre en dirección 5, como se ve acá, 5', 3', y la hebra que se va a leer, por supuesto, se la lee en dirección 3', 5'. La hebra que es la que está siendo transcripta o copiada a RNA recibe el nombre de hebra codificante o hebra con sentido, mientras que la hebra que no se transcribe recibe el nombre de hebra antisentido o hebra estabilizadora. Entonces, en esta diapositiva también vemos que hay un inicio de la transcripción, una elongación y una terminación del proceso. El inicio de la transcripción, para que inicie la transcripción, esto ustedes ya lo conocen, cuáles son las estructuras de los genes, que los genes tienen una secuencia de promotor. Esta secuencia del promotor está conservada, en este caso vamos a hablar de los procariotas, y como vemos acá está conservada en distintos tipos de procariotas y en distintos tipos de genes. Se caracteriza, por ejemplo, en E. coli y en procariotas por tener dos regiones, una región tata, que se denomina así por los nucleótidos que están formando esta secuencia, que se encuentra corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción, y una región menos 35 que también tiene una secuencia conservada, es decir, que se mantiene en los distintos organismos y en los distintos genes, que es TT-GACAT. Entonces, esta RNA polimerasa tiene que reconocer estos sitios de promotor para dar inicio a la transcripción de los genes correspondientes. Entonces, esta enzima en procariotas está conformada por distintas subunidades. Hay dos subunidades alfa, que son las que permiten el ensamblaje de la enzima, una subunidad omega, que permite la regulación y también ayuda al ensamblaje de las distintas subunidades, una subunidad beta, que es la catalítica, es decir, la que va a adicionar los ribonucleótidos a la molécula de RNA que se está sintetizando, y una molécula beta prima, que es la que se va a permitir la unión al ADN. Aparte, bueno, estas subunidades se pueden unir a cualquier región del ADN, pero la que le da una especificidad por las secuencias promotores es la subunidad sigma, que se une después al ADN dándole esta especificidad. En este esquema vemos cómo la subunidad sigma está también formada por distintas subunidades, en este caso la sigma 4 y la sigma 2, y cada una de estas subunidades va a reconocer una región del promotor. En este caso la sigma 2 va a reconocer la región tata y la sigma 3 va a reconocer la región menos 35. También hay un elemento que puede estar o no en los promotores, que es un elemento promotor corriente arriba. Y este elemento promotor es reconocido por el dominio carboxilo terminal de la subunidad alfa de la RNA polimerasa. Como la RNA polimerasa está formada por distintas subunidades y se necesita sí o sí la subunidad sigma para que se una al promotor y lograr especificidad, se la llama una holoenzima, porque necesita de todas estas subunidades para ser funcionalmente activa. En el esquema podemos ver cómo se desarrolla el inicio de la transcripción. Entonces tenemos la RNA polimerasa que va escaneando la molécula de ADN hasta que llega a la región promotora. En la región promotora, la subunidad sigma es la que va a reconocer esta región, la secuencia del ADN conservado en esta región, y va a permitir una interacción específica. Cuando se produce este reconocimiento, se habla de que se tiene un complejo cerrado, conformado por la enzima y la doble hebra del ADN. Esta enzima va a empezar a desenrollar el ADN, a separar
los enlaces, los puentes hidrógenos de las dos hebras para permitir la copia. En ese momento se habla de que se tiene un complejo abierto. Posteriormente se produce la liberación de la subunidad sigma y empieza a producirse la síntesis de RNA. Al principio se produce el agregado de dos nucleótidos, de dos ribonucleótidos, y acá ya hay un complejo ternario estable, es decir, un complejo formado por una hebra naciente de RNA, por ADN y por proteínas proteínas de la enzima. Cabe destacar que el inicio de la transcripción se denomina abortivo, es decir, se agregan entre 8 a 10 ribonucleótidos, pero se detiene la transcripción y se van eliminando estos ribonucleótidos ensamblados cortos. Una vez que se pasa el límite de 10 ribonucleótidos, se estabiliza la transcripción y comienza el proceso de elongación, es decir, continúa con la elongación, con la transcripción de manera más eficiente y procesiva. Bueno, en E. coli la elongación y la transcripción en general, la elongación de la transcripción es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que en los procariotas no hay compartimentalización del núcleo con el citoplasma como ocurre en los eucariotas. Entonces, en este esquema podemos ver cómo a medida que se produce la replicación se está produciendo la transcripción y se está produciendo al mismo tiempo la traducción. Los factores que intervienen en la elongación son distintos factores que van a tener en cuenta, que van a ayudar a que mientras se produce la transcripción se produzca la traducción. No es necesario que ustedes conozcan todos los factores, pero bueno, en esta tabla se mencionan algunos. Uno de los más conocidos son los factores GRE, que los factores GRE A y B, también uno que no se encuentra en esta tabla, pero se encuentra en los libros, en la bibliografía, es el factor NUS. Estos dos factores, el GRE-A, el GRE-B y el factor NUS, van a evitar que se produzca una detención de la elongación de la traducción en procariotas y hacen también que sea más eficiente la actividad de la ARN polimerasa de procariota. Después hay otros factores como el DKS que producen una pausa en la elongación permitiendo que avance la traducción y debe ser regulado. Luego esta pausa debe ser eliminada por los factores GRE y NUS. Después, una vez que se transcribió la mayor parte de la hebra de RNA, de la molécula de RNA, tenemos a lo que se llama la terminación. En procariotas hay dos tipos de terminación. Una terminación intrínseca que depende de una secuencia que está codificada en el ADN del gen que se está transcribiendo y que está en el ADN no produce ningún proceso esta secuencia. Sin embargo, cuando es transcripta, se genera una interacción entre esta secuencia que se caracteriza por ser secuencias invertidas, repetidas, y estas repeticiones van a interaccionar entre sí porque al ser invertidas son complementarias. Esto genera una distorsión en la molécula de RNA y esta distorsión va a liberar la polimerasa, la ARN polimerasa de la molécula de ADN. Para que sea eficiente este terminador intrínseco se necesita que después de esta secuencia palindrómica, es decir, de estas repeticiones invertidas, esté a continuación una región rica en uracilos, porque los enlaces entre los uracilos y las adeninas son mucho más débiles que la adenina y las timinas y permite esta liberación de esta separación de la molécula de RNA de la de ADN y lo que posibilita la liberación de la ARN polimerasa. Otro mecanismo se denomina el mecanismo Rho dependiente, que se caracteriza porque hay una
traslocasa de RNA que está constituida por 6 unidades y forma un anillo. Esta se va a unir a una secuencia que se encuentra en molécula de ARN que se está transcribiendo, que se denomina RUT, de región de utilización de ROR. Reconoce esa región y empieza a movilizarse sobre la hebra del RNA en dirección 5', 3', hasta que alcanza la RNA polimerasa que está unida a la molécula de ADN y produce su liberación. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en eucariotas. En esta diapositiva se quiere mostrar que también está el proceso de transcripción en eucariota está constituido por un inicio, por una lenguación y por una terminación. Sin embargo, también este esquema está mostrando que hay factores, además adicionales a la polimerasa, que van a interactuar en la iniciación. Hay otros factores que participan en la elongación y también hay factores que participan en la terminación. Una diferencia importante es que durante la transcripción de eucariotas también se produce el procesamiento de la molécula de RNA, cosa que no sucedía en los procariotas, haciendo que el proceso sea más complejo. En este caso, en esta diapositiva se compara la estructura de la RNA polimerasa de bacterias con la estructura de eucariotas, en este caso eucariotas simples, como una levadura. Y se pueden observar que hay subunidades que están conservadas, que son las que están en color, en distintos colores. En esta diapositiva podemos ver que en eucariotas hay 3 tipos de RNA polimerasa distintos. Están formadas por distintas subunidades y estas subunidades reciben el nombre de RP por RNA polimerasa, la A, ya sea si se trata de la polimerasa 1, la B si es la polimerasa 2 o la C, la polimerasa 3, y distintas numeraciones. La RNA polimerasa se encarga principalmente de la transcripción de los genes de los RNA ribosómicos, la RNA polimerasa 2 de los genes que codifican las proteínas y de algunos RNA pequeños nucleares y microRNA, y la RNA polimerasa 3 de distintos genes que son pequeños, principalmente RNAs, los RNA de transferencia, el RNA 5S ribosómico y las RNA pequeños nucleares que van a formar parte de las ribonucleoproteínas en el proceso de maduración del RNA mensajero. En este esquema, ya lo vamos a desarrollar más adelante, se muestra cómo las distintas RNA polimerasa reconocen distintos promotores. En algunas de ellas, como la RNA polimerasa 2 o la RNA polimerasa 1, los promotores son extragenómicos, es decir, que no se encuentran dentro del gen, perdón, extragénicos, porque no se encuentran dentro de la secuencia codificante del gen, mientras que hay otros, como los de la RNA polimerasa, que son intragénicos, porque se encuentran dentro de de la secuencia que se va a transcribir. Bueno, vamos a hablar de la RNA polimerasa 2, que es la RNA polimerasa que va a transcribir los RNA mensajeros. Esta polimerasa tiene que reconocer una secuencia promotora. Esta secuencia promotora es extragénica, como ya he mencionado, y está compuesta por distintas secuencias o distintos dominios para ser reconocidos. Entonces tenemos también una secuencia TATA, que se encuentra a menos 30, menos 25 nucleótidos del inicio de la transcripción, corriente arriba. Después tenemos un elemento de respuesta de reconocimiento por el factor de transcripción 2B. Después tenemos el elemento iniciador, un elemento de control distal y un elemento también de control distal, que en este caso es un elemento del promotor corriente abajo. No es necesario que estén todos estos elementos para que esta secuencia funcione como un promotor.
Generalmente con que haya 2 o 3 de estos elementos, la secuencia ya funciona o tiene función promotora. Estos distintos elementos son reconocidos por distintos factores de transcripción. Entonces, uno de estos factores de transcripción es el factor 2D, que recibe el nombre de factor de la transcripción de la RNA polimerasa 2. Este factor está conformado por distintas subunidades, aproximadamente entre 10 y 15. Una de ellas es la TBP, que es la proteína de unión a la caja TATA, de ahí su nombre. Y este está asociado con otros factores que se denominan TAF, factores asociados a TBP. Entonces la TBP va a reconocer la caja TATA y los TAF van a permitir la interacción con los otros elementos que habíamos mencionado, como el elemento iniciador, el elemento del promotor distal, y también van a interaccionar con coactivadores de la transcripción, como los que están encargados de la metilación de la cistona o de la acetilación de las mismas. Algo interesante es que la TBP se une a la molécula de ADN y produce una curvatura extrema para que sea accesible a la RNA polimerasa 2. Y la TBP va a interaccionar con el surco menor de la RNA polimerasa, cosa que es extraña porque generalmente siempre las interacciones entre proteínas con el ADN ocurren en el surco mayor. Bien. Entonces, en este caso tenemos, bueno, todos estos factores que van a participar en el inicio de la transcripción se denominan factores generales. Entonces tenemos el factor TF2D, que está formado por la TBP y distintas TAF, que va a reconocer al promotor del gen que se va a transcribir. Luego se unen el factor A y el factor B, que van a permitir la estabilización de este complejo. El factor B va a reconocer el sitio BRE, que es, o el elemento BRE, que es el elemento de reconocimiento por el factor B. Luego, una vez que se produjo están estos tres factores interaccionando entre sí con la molécula de ADN, se va a reclutar al factor F, que el factor F a su vez recluta la RNA polimerasa 2. Luego, el factor F y la RNA polimerasa 2 en el complejo van a reclutar al factor E y al factor H. En este caso se tiene al complejo de preiniciación. Cuando están reclutados todos los factores, se denomina complejo de preiniciación cerrado. Cuando el factor H, que vamos a ver más adelante, permite el desenrollado y la apertura de la doble hebra de ADN, tenemos un complejo de preiniciación abierto de forma análoga a lo que ocurre con los procariotas. Y luego se produce la fosforilación de una región de la RNA polimerasa que se denomina cola de CTD porque está en su dominio carboxilo terminal. Y esto pues, también ocurre un inicio de la transcripción abortivo hasta que se superan unos 10 ribonucleótidos agregados y ahí comienza la elongación. En esta tabla están los distintos factores de transcripción generales, incluida la RNA polimerasa, y cuál es su función. Ahora vamos a hablar o a hacer hincapié en el factor H, porque este factor H tiene distintas funciones. Bueno, está conformado por distintas subunidades. Tenemos una subunidad helicasa 3'5' y otra 5'3', que van a permitir la apertura de la hebra de ADN, que se forme una burbuja de transcripción. A su vez, tiene una actividad quinasa que es dependiente de ciclina, que esta actividad quinasa, como yo les mencionaba, va a fosforilar el CTD, que es el extremo carboxilo terminal de la polimerasa, y que sin esta fosforilación no puede dar inicio a la transcripción. Aparte, esta fosforilación del CTD es muy importante porque va a regular los procesos que vienen después del inicio de la transcripción.
Aparte, tiene una actividad endonucleasa, que esta actividad endonucleasa va a participar en la reparación del ADN que vamos a ver más adelante. Todas estas proteínas que están formando, o algunas de estas proteínas que están formando el TF2H, este factor, reciben el nombre de XPD, de XP, perdón, de Xeroderma pigmentoso, que se lo descubrió por ser una enfermedad que está relacionada con la falta de reparación del ADN. Pero eso vamos a ver más adelante. Como yo les mencionaba, la fosforilación del CTD es muy importante. Entonces, en este esquema tenemos los factores generales de la transcripción junto a la RNA polimerasa en la región promotora. No hay ninguna fosforilación del CTD y es antes del inicio de la transcripción. Cuando se produce el inicio de la transcripción, el factor TF2H, a través de su actividad quinasa regulada por ciclina, va a fosforilar la serina 5 del CTD. Me olvidé de mencionar anteriormente que el CTD está conformado por N repeticiones de 7 aminoácidos. Estos aminoácidos son tirosina, serina, treonina, prolina, serina, prolina y serina. Estos 7 aminoácidos se repiten n número de veces y este número de veces varía de acuerdo a las especies. En los humanos es aproximadamente 50 números de veces, mientras que, por ejemplo, en Drosophila es 27. Bien, entonces estos aminoácidos son fosforilados en la serina 5 para que se produzca el inicio de la transcripción. Pero después viene otra serina que está constituida por otro factor, que es el factor de elongación positivo de la transcripción, que va a fosforilar en la serina 2 y esto va a permitir la elongación del RNA. Después tenemos otros factores, en este caso son unas fosforilasas, fosfatasas, que van a eliminar las fosforilaciones y van a permitir que ocurra la terminación del RNA. Ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces, en este esquema también tenemos el complejo de preiniciación con los factores generales de la transcripción. Según el factor H, y el factor H va a producir la fosforilación de la serina 5. Esto va a permitir que comience la transcripción. Una vez que se produjo el agregado de aproximadamente 30 40 ribonucleótidos, se produce una detención en la transcripción causada por los factores negativos de la elongación y el factor de CIF. Estos factores producen la detención de la elongación o de la transcripción para que puedan sumarse los factores que van a producir el procesamiento del RNA mensajero inmaduro o del pre-RNA mensajero. En este caso, los factores que están relacionados con el agregado del CAP en el extremo 5. Estos factores del CAP van a reconocer las serinas fosforiladas en las serinas 5 fosforiladas. Bien. Entonces acá interviene otro factor, que es el factor de elongación positivo B, que también se va a ser reclutado por el CTD por la serina 5. Este factor va a fosforilar a las serinas en posición 2 y va a fosforilar tanto al factor de elongación negativo como al factor de CIF. El factor de elongación negativo se elimina y el factor de CIF se transforma en un factor de elongación positiva. Y estos factores ayudan a reclutamiento de otros factores que van a permitir la elongación. Entre esos factores tenemos la elongina, el factor TF2F, el factor L. Estos factores, algunos de ellos como el factor L y el TF2, van a actuar sobre la procesibilidad de la enzima, aumentando la velocidad máxima de lo mismo y la KM.
Otros factores que intervienen en la elongación, como el TAT-SF1, también van a ayudar a reclutar factores que van a actuar sobre la maduración del RNA. Una cosa para decir del factor de CIF es que está formado por distintas subunidades, entre ellas son el SPT4 y el SPT5. Esto lo menciono porque en alguna de las bibliografías sale con estos nombres. Una vez que se produjo la elongación, va a continuar la transcripción hasta que llegamos a señales de terminación. Bien, en el caso de los eucariotas, la terminación del RNA ocurre por dos mecanismos, similar a lo que ocurría en los procariotas. Entonces, tenemos un mecanismo que se denomina de torpedo. ¿Por qué? Porque se llega a la señal de poliadenilación. Esta señal de poliadenilación es reconocida por los factores de poliadenilación que vamos a ver más adelante y se produce un corte en el RNA mensajero que se está transcribiendo. Sin embargo, la RNA polimerasa continúa con la transcripción cientos de nucleótidos corriente abajo del sitio de poliadenilación. Entonces tiene que ser detenida. ¿Y cómo es detenida? Justamente por una enzima que se denomina XRN2 en los procariotas, que fue reclutada al CTD. Esta se es pasada desde el CTD al extremo 5' desprotegido, porque no tiene un CAP, como tiene el extremo del RNA mensajero. Este extremo 5' desprotegido va a empezar a ser degradado por esta enzima XRN2, que tiene actividad 5', 3' exonucleasa. A medida que se desplaza degradando la hebra de RNA naciente, va a llegar hasta la burbuja de transcripción, produciendo un cambio conformacional y desplazando a la RNA polimerasa y deteniendo la transcripción. Otro mecanismo sugerido es que cuando se produce el corte en la región de poliadenilación del RNA naciente, por los factores que están reclutados en la cola de poli A y que son transferidos a la molécula de RNA naciente, se produce una desestabilización de la burbuja de transcripción, produciéndose el desplazamiento de la RNA polimerasa y la detección del proceso. En este caso, vamos a entrar en detalle ya en la maduración. Entonces, en este esquema quiere mostrar o hace hincapié que a medida que se va produciendo la transcripción, se va produciendo la maduración del RNA mensajero. Por ejemplo, en este caso ya se produjo el agregado del CAP y se está produciendo el corte y el empalme del mismo. Y falta que llegue el final para que se produzca la poliadenilación. Todos estos factores que van a producir la maduración o el procesamiento del RNA primario son reclutados por el CTD, y específicamente son reclutados por los distintos patrones de fosforilación del CTD. Entonces, en este esquema se puede observar que la fosforilación de la serina 5 del CTD va a reclutar a los factores que están relacionados con el agregado del extremo 5'. La fosforilación en las serinas 2, es decir, que va a haber un patrón de fosforilación serina 5 con serina 2, va a reclutar los factores que están relacionados con el corte y empalme del pre-RNA mensajero. Cuando se elimina la fosforilación de la serina 5 por una fosfatasa o fosforilasa, quedan las serinas 2, y este patrón de fosforilación es el que va a reclutar a las enzimas que están relacionadas con el agregado de la cola poli A y también con la enzima esta que está relacionada con la terminación que mencionábamos, que es la XRN2. Por lo tanto, la fosforilación del CTD va a regular el proceso de transcripción y de maduración del RNA.
Bueno, estos son ya procesos del RNA mensajero que ustedes ya lo vieron en otras materias como biología. En este caso, tenemos el extremo 5' que, como ya hemos visto, si está desprotegido es susceptible a ser atacado por distintas nucleasas que se encuentran en la célula. Entonces, para evitar eso y para que se produzca la estabilización del mismo, del RNA mensajero, se produce la modificación del extremo 5'. Esta modificación es lograda en pasos sucesivos. Primero actúa una trifosfatasa que va a eliminar un fosfato del extremo 5', después hay una guaniltransferasa que va a transferir una guanina produciéndose un enlace 5', 5' fosfato, y después se va a transferir un metilo por una metiltransferasa, quedando formado el capuchón o la caperuza 7-metilguanosina. Esta caperuza también es importante para la traducción. Luego tenemos el corte y empalme del RNA primario, que también se denomina splicing. Este proceso es generado por ribonucleoproteínas. ¿Por qué reciben el nombre de ribonucleoproteínas? Porque están conformadas por moléculas de RNA. Específicamente son moléculas de RNA pequeños nucleares que habíamos mencionado anteriormente. Y estos forman un complejo, un spliceosoma, que es muy voluminoso, llegando a tener el tamaño de hasta de un ribosoma. Entonces, en este caso podemos ver cómo las moléculas pequeñas, los RNA pequeños nucleares pertenecientes a las distintas ribonucleoproteínas van a permitir el reconocimiento de señales que están en los intrones, o también para que interaccionen entre distintas ribonucleoproteínas. Y también intervienen otros factores que son factores proteicos que ya no están conformados por estas ribonucleoproteínas, por los RNA pequeños nucleares. Otra cosa que es importante que destacar, que son estos RNA pequeños nucleares lo que catalizan el proceso de splicing o de corte y empalme del RNA. Es decir, que actúan como una ribosina. Es decir, el mismo RNA es el que produce el proceso, este procesamiento del RNA mensajero. Entonces, en este esquema que está simplificado, vemos distintas secuencias que se encuentran en el intrón. Tenemos una secuencia caracterizada, conservada por dos nucleótidos, que es una guanina y un uracilo. Tenemos en el interior del intrón una región que es caracterizada por una adenina, que se denomina sitio de ramificación, que está seguida por una región rica en polipirimidinas, y después tenemos una región en el extremo 3' del intrón, que se caracteriza por secuencias de adenina y guanina. Entonces, el extremo 5' del exón va a ser reconocido por la ribonucleoproteína U1, mientras que el extremo, que la región de ramificación, va a ser reconocida por una proteína, que es la proteína de unión al sitio de ramificación, que va a reclutar el factor asociado a la ribonucleoproteína 2. Una vez que están reclutadas estas dos proteínas, se va a producir el reclutamiento del factor, el ribonucleoproteína U2, que desplaza a estas proteínas. Esto permite que esta adenina, el sitio de ramificación, sea expuesta y realice un ataque nucleofílico al extremo 5' del intrón, generándose una estructura similar a un lazo. En ese momento intervienen las otras ribonucleoproteínas, entre ellas la U4, la U5 y la U6. Y la U6 va a reemplazar a la U1, entonces se elimina de este complejo la proteína U1 y la U4 que estaba interaccionando con U6. Y entre U6 y
U5 se va a producir el segundo ataque nucleofílico, permitiendo que se unan los dos exones y que se elimine el intrón en forma de lazo, que luego va a ser degradado por la maquinaria de la célula. En este esquema se muestra cómo las distintas etapas del proceso de corte y ensamblado del RNA mensajero, y lo que me interesa destacar es que a medida que se va produciendo este proceso de corte y empalme, se va produciendo la transcripción del RNA mensajero. Es decir, que no son procesos que ocurran de manera separada, sino que a medida que va ocurriendo la transcripción, se va produciendo la maduración del RNA primario. Después llegamos a otra modificación que tiene el RNA mensajero, que no tiene su extremo 3', que es la poliadenylación. En este caso, en el gen tenemos una señal de poliadenylación, una señal de poliadenylación, que es la señal de corte, y elementos de control ricos en guanina y timina, que se encuentran tanto corriente abajo del sitio de poliadenylación como corriente arriba. Estas secuencias están presentes en el RNA, por supuesto, donde las timinas son reemplazadas por uracilos. Estas regiones o estas señales son reconocidas por distintos factores, como se muestra en este esquema. Entonces tenemos el factor específico de poliadenylación y corte, que va a reconocer principalmente la señal de poliadenylación. Tenemos el factor estimulante de corte, que va a reconocer el elemento de control distal. Después tenemos factores de corte que van a reconocer elementos corriente arriba del sitio de poliadenylación o sitio de corte. Y tenemos la enzima, que es una polimerasa, una poli-A polimerasa, que es la que va a agregar y va a sintetizar la cola de poli A. En este esquema podemos ver cómo interaccionan los distintos factores con las distintas señales presentes en el RNA. El factor que va a producir el corte es el factor específico de corte y poliadenylación, que va a ser regulado por los factores adicionales, como los factores de corte 1 y 2 y el factor estimulante de corte. Una vez que se produjo el corte, tenemos un extremo 5' libre, que va a ser atacado por la proteína XRN2 para que se produzca la terminación, o se va a producir un desplazamiento de estos factores al extremo RNA mensajero, produciéndose la desestabilización y determinación. Una vez que se produce el corte, la poli-A polimerasa va a empezar a sintetizar la cola de poli-A, que tiene aproximadamente entre 200 a 300 nucleótidos. Y a esta cola de poli-A se van a unir las proteínas de unión a la cola de poli-A. En este caso son las proteínas de unión tipo 2. Y de esa manera tenemos el RNA mensajero ya transcripto y procesado, con sus regiones, con su caperuza en el extremo 5', con la cola de poli-A, y se eliminaron los intrones, que son secuencias no codificantes y que pueden tener alguna actividad reductora. Ahora vamos a ver las otras enzimas. Tenemos la RNA polimerasa 1 y la RNA polimerasa 3. Como les mencionaba, la RNA polimerasa 1 tiene un promotor que es extragénico, mientras que la RNA polimerasa 3, generalmente estos promotores, que están formados por distintas regiones o distintas que son denominadas cajas, es intragénico. Específicamente para la RNA polimerasa 2, este promotor está formado por dos regiones que fueron identificadas: un promotor central y un elemento de control distal o corriente arriba. Este elemento de control distal está formado o conformado por una región A y una región B,
que van a ser reconocidos por distintos factores. En este caso, la región B va a ser reconocido por el factor de unión a este elemento UCE, mientras que la región A va a ser reconocido por una proteína que se denomina selectina, que es la SL1. Esta SL1 está formada por distintas subunidades, entre ellas una TBP, es decir, una proteína de unión a la caja TATA, a pesar de que no hay caja TATA en la secuencia de este promotor. Y esta TBP está relacionada con otros factores TAF. Una vez que se produjo la unión de estos factores al elemento UCE, se va a reclutar a la RNA polimerasa 1 y va a comenzar el inicio de la transcripción. Como les mencionaba, la RNA polimerasa 1 produce la transcripción de los genes que codifican para los RNA ribosómicos. Estos genes son muy importantes porque participan en la traducción, es decir, en la codificación de las proteínas, en la síntesis de proteínas. Y como se necesitan en un gran número, están dispuestos en tándem uno a continuación del otro. Cada uno de los genes que codifican para el RNA ribosómico está conformado por elementos espaciadores, que son transcriptos, y por un promotor que está regulado. Hay 3 genes de los RNA ribosómicos que son transcriptos por la RNA polimerasa, pero estos genes se encuentran en tándem, es decir, que se van a transcribir todos juntos y posteriormente van a ser procesados. En este caso no se produce un procesamiento por ribosimas o por ribonucleoproteínas, sino que estos elementos espaciadores transcriptos internos van a ser eliminados por endonucleases. Y después también tenemos unos elementos en los extremos 5' y 3' que van a ser eliminados por exonucleases. Entonces, en este caso se va a producir un elemento, un pre-RNA ribosómico 43S, que va a ser procesado generando un RNA ribosómico de 18S y el de 5,8 y 28S. Aparte también se produce una modificación de las bases de estos RNA, por ejemplo la metilación de una de ellas. Bien. En el caso de la RNA polimerasa 3, como transcribe distintos genes, hay algunas variaciones entre esos promotores. Entonces, para el caso de los RNA de transferencias, el promotor es intragénico, como les había mencionado, y está formado por 2 regiones, una región A y una región B. Estas regiones van a ser reconocidas por distintos factores, entre ellos el factor TF3C, por el factor de transcripción de la RNA polimerasa 3. Este factor TFC va a reclutar al factor TF3D, que el factor TF3D está conformado por distintas subunidades, entre ellas una TBP. Entonces, por más que no hay una caja TATA aquí en este promotor, existe una TBP. Y estos 2 factores, el B y el C, van a reclutar a la RNA polimerasa 3. En el caso del RNA ribosómico 5S, hay otro factor, aparte del factor C y el factor B, hay un factor A. Este factor A es el que se recluta primero al promotor y luego va reclutando los otros factores hasta que se recluta la RNA polimerasa 3. En el caso de los RNA pequeños nucleares que participan en el procesamiento del RNA, que son 6, 1, 2, 4, 5 y 6, la región promotora es estragénica, se encuentra corriente arriba del inicio de la transcripción y está formada por 2 elementos, una región TATA y un elemento de regulación corriente arriba del promotor. La caja TATA va a ser reconocida por el factor B, que tiene una TBP, y este elemento va a ser reconocido por el complejo de activación de la transcripción
y entre estos dos factores van a reclutar a la RNA polimerasa 3. En el caso de los RNA de transcripción, también son, una vez que están procesados, también son procesados, una vez que, perdón, que están transcriptos, también son procesados. Entonces lo primero que ocurre es una eliminación del extremo 5', hay una eliminación del extremo 3', esto es realizado por enzimas que van a eliminar estos extremos por RNAsas que tienen actividad, bueno, que eliminan estos extremos. Después hay una RNA transferasa que va a transferir estos aminoácidos, dos cistinas y una adenina, que son necesarios para que se unan los aminoácidos a este extremo, y también se va a producir una modificación de las bases. Los RNA ribosómicos de transferencia, perdón, están caracterizados por bases inusuales. Entonces tenemos bases que están metiladas, bases de dihidrouridinas, etc. Y la estructura típica de un RNA de transferencia es la de hoja de trébol, que después va a sufrir una serie de modificaciones para dar una especie de estructura de L que le permite interaccionar tanto con el RNA ribosómico en un extremo como con los aminoácidos en el otro extremo. En este caso se ve cómo se produce la maduración, y como les mencionaba, hay una RNA polimerasa P, que es una ribosima, es decir, que es el RNA que está compuesta por RNA, y este RNA es el que cataliza la eliminación del extremo 5', mientras que la eliminación del extremo 3' es realizada por una RNasa, por una proteína que tiene actividad de degradar el RNA. Y después se producen las modificaciones de las bases y el agregado de dos cistinas y una adenina en el extremo 3', que es por una RNA transferasa. Acá se mencionan algunas de las modificaciones de las bases que están presentes en los RNA de transferencia, como bueno, una metil-inosina, una pseudouridina, una ribotimina, etc. Con esto terminamos de ver el tema de la transcripción, tanto en procariotas como en eucariotas, y el procesamiento del RNA mensajero y los RNA de transferencia y ribosómicos. La bibliografía empleada es de Lee Watson, donde está muy bien explicado y los esquemas son muy sencillos, pero también está presente y bien descrito en el libro La célula de